En estadística vamos a empezar a trabajar análisis de datos. Ahorita vamos a trabajar con datos que no van a estar agrupados. Lo vamos a dividir nuestro análisis en tres formas. Datos no agrupados, datos donde tengamos la frecuencia únicamente, sería trabajar tablas de un sentido, y datos donde nosotros vamos a construir intervalos que nos van a servir para agrupar nuestros datos. Sí, entonces lo más sencillito que vamos a trabajar son los datos no agrupados. Recordemos que la estadística nos va a ayudar a describir tanto muestras como poblaciones. Una manera de que nosotros vamos a sintetizar y vamos a describir nuestro conjunto de datos, pues es calculando ciertos estadísticos o estadígrafos, le llaman algunos, que son de dos tipos. Vamos a tener de tendencia central y vamos a tener de dispersión. Las medidas de tendencia central, a ver si nos da tiempo de estudiar todas, pero vamos a empezar con las más comunes, que son la mediana, la moda y la media aritmética. Ya si nos da tiempo estudiamos otros que existen por ahí. Sí, en las medidas de dispersión ahí vamos a tener los rangos y vamos a tener desviaciones, varianzas. Igual, si nos da tiempo analizamos todo, y si no, lo más común, que es el rango, la desviación media, la varianza y la desviación estándar. Entonces empezamos, nos vamos directamente a las medidas de tendencia central para un conjunto de datos. Les decía yo, nosotros vamos a trabajar tres por el momento: media aritmética, mediana y moda. Nosotros ya intuitivamente o sin saber que ya estamos haciendo estadística, ya saben calcular ustedes promedios, por ejemplo. Un promedio prácticamente es lo que nosotros en estadística llamamos media aritmética. La media aritmética de un conjunto de datos, pues prácticamente es calcular un promedio. ¿Sí? Su fórmula, pues la vamos a representar así: X barra va a ser igual a la sumatoria. Este símbolo que está aquí significa suma, sumatoria de todas las observaciones, que son X y desde I igual con 1 hasta N, sobre N, que es el número total de datos. Desarrollando nuestra fórmula sería X1, X2 más X3 más X4 hasta llegar al último dato. Sumamos todos nuestros datos y los vamos a dividir entre el número total de datos. Sí, aquí nos dice XY representa cada uno de los datos. X1 es el dato 1, X2 es el dato 2 y así sucesivamente. Sigma, este símbolo se llama sigma, significa sumatoria, nos indica que hay que sumar. N es el número total de datos. Si son 10 datos, N vale 10. Si son 50 datos, N vale 50. Bueno, entonces vamos a aplicar nuestra fórmula para poder calcular nuestra media aritmética. Tenemos también algo que nosotros vamos a llamar moda. Moda es algo que nosotros constantemente estamos manejando en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, desde el sentido o desde el punto de vista de la física, la moda en un conjunto de datos va a ser la observación que nosotros vamos a ver que se repite más, la que tiene mayor frecuencia, se dice. ¿Sí? Entonces, el número que más se repite en un conjunto de datos, eso se va a llamar moda. Puede ser que un conjunto tenga una moda, tenga dos modas. Si tiene una moda, se llama unimodal. Si tiene dos modas, se llama bimodal. O multimodal, puede tener varias modas. O incluso podemos tener casos donde no haya ninguna moda. Bueno, entonces es amodal, no tiene moda. Nada más lo vamos a calcular pues viendo cuál es el dato que se repitió más. De ahí vamos a tener algo que vamos a llamar mediana. La mediana va a ser el dato que se encuentra exactamente en medio de un conjunto de datos ordenados. En los datos de arriba no importa si nuestros datos no están ordenados,
Pero para calcular la mediana, nuestros datos deben de estar forzosamente ordenados. Y vemos cuál es el dato que se encuentra exactamente en medio. Cuando son pocos datos es fácil, pero cuando son muchos nuestros datos es difícil localizarlo. Entonces nos apoyamos de una pequeña fórmula que nos va a ayudar a encontrar la posición de la mediana, no a calcular mediana, por favor, no se me confundan, porque créanme que cada año se me confunde. La posición, es decir, me va a indicar el dato que me va a representar la mediana. Va a ser n más 1 sobre 2. Cuando la n es impar, aquí me va a dar un dato, por ejemplo, 10. Significa que la x10 va a ser la mediana y voy a ver cuánto vale el dato 10. Cuando n es impar, me va a dar un punto decimal, por ejemplo, 8.5. Cuando me dé así, tengo que sacar el promedio entre los dos números que están al lado de 8.5, que sería el 8 y el 9. Veo cuánto vale el dato 8, cuánto vale el dato 9 y saco el promedio, los sumo y los divido entre 2. Para que me vayan entendiendo, vamos a hacer unos ejemplos, 2 nada más, ¿sale? Y ya desde ahí vienen sus ejercicios. El primer ejemplo, en este tenemos, miren, este conjunto de datos son 2, 4, 6, 7 datos. Para estos 7 datos vamos a calcular la mediana, la moda y las 3 medidas de tendencia central, media aritmética, mediana y moda, ¿sí? Entonces, calculamos la media aritmética, sabemos que es el promedio desde todos los números. Sumamos 12 más 14 más 15 más 13 hasta llegar al 16 y dividimos entre 7 porque son 7 datos. Nos da 13.28 nuestro resultado. La moda. Dice, la moda va a ser el dato que tiene mayor frecuencia, es decir, el dato que se repite más. Vamos a ver de nuestros datos cuál se repitió más. Si es que hay, parece ser que aquí hay un 12 y aquí hay otro 12. Solo, los otros no se repitieron. Por lo tanto, como el 12 fue el que se repitió, aunque sea 2 veces, pues la moda es el 12. No hay fórmula para calcularla, solamente es viendo la frecuencia del 12. Hubo 2 doces, pues entonces es la moda. Vamos con la mediana. Los datos tienen que estar ordenados, les dije hace ratito. Ordenamos primero nuestros datos, ya sea del más chiquito al más grande o del más grande al más chiquito, no importa cómo estén. Los ordenamos, me queda 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16. Ahora, ¿cuál dato es el que se encuentra exactamente en medio? Por favor, quiero que nosotros manejemos nuestra fórmula porque tal vez más adelante la necesitemos. Acá van a decir, está bien fácil, veo cuál está en medio, pero mejor nos vamos con nuestra formulita porque la vamos a necesitar. Entonces, vamos. N más 1 sobre 2 sería 7 más 1, 8 entre 2, 4. Pero no significa que nuestra mediana sea 4. Esto me indica, dice que X4 es el dato que corresponde a la mediana. Les dije hace rato, X1 es el primer dato, X2 el segundo, así. X4 vale, X4 vale 13. Por lo tanto, 13 va a ser nuestra mediana. ¿Sí? Ojalá y me entiendan, por favor. Ahora vamos con otro caso un poquito diferente. Vamos con el ejemplo 2. Ahora vamos a tener 10 datos, observen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Significa que la n vale 10. Calculamos nuestra media aritmética. La media aritmética es 18 más
30. Sumamos todos nuestros datos y los dividimos entre 10. Nos va a dar 22.6. Esa va a ser nuestra media aritmética. Ahora vamos con la moda. Yo aquí ya se los subrayé para ubicarlos más fácil. La moda, recordemos que es buscar el dato que más se repite. 18, veo, 18 se repitió 3 veces, lo marqué para que lo pudiéramos identificar. El 25 se repitió 3 veces. Como los dos se repiten 3 veces, entonces vamos a tener 2 modas. Va a ser el 18 y va a ser el 25. Es un caso de un conjunto de datos, le llamamos bimodal porque tiene 2 modas. Ahora nos vamos con la mediana. Hay que ordenar nuestros datos. Yo ya aquí los puse ya de manera ordenada. Recuerden, X1 es el primer dato, X2 el segundo dato y así sucesivamente. Terminamos en X10 porque hay 10 datos. Buscamos la posición de la mediana. N más 1 sobre 2. 10 más 1 sobre 2 nos da 5.5. Ahora, como es 5.5, no hay datos 5.5, hay datos 5 y datos 6. ¿Qué vamos a hacer entonces? Este me va a indicar que la mediana está entre el dato 5 y el dato 6. Les expliqué en la parte de arriba. Cuando pasa así, vamos a sacar el promedio de esos dos datos, del dato 5 y el dato 6. El dato 5 vale 23 y el dato 6 vale 24. Aquí lo encerré para localizarlo. Ahora, ¿qué hacemos? Sacamos el promedio. Sumamos 23 más 24 y lo dividimos entre 2. Nos da 23.5. Este va a ser el valor de la mediana. ¿Sales? Y de ahí ya vienen sus ejercicios. Está muy, muy sencillito. Así es que a trabajar.